Esta es la nueva casa, casa y escuela nueva. No existe una sola pedagogía, hay diversas pedagogías. Cada sistema de producción tiene sus pedagogías con sus variantes. Por ejemplo, el capitalismo tiene una pedagogía donde el ser humano es sencillamente un objeto, es utilitario, donde se ve al ser humano como parte o como pieza de una línea de producción que el día de mañana pues podrá darle ganancias a algún capitalista en particular y generar la élite mundial, las oligarquías mundiales, a través de la plusvalía y de la explotación. Mientras que en el socialismo los seres humanos son sujetos sociales, son colectivos, son el centro de la formación y de la transformación y deben avanzar de manera colectiva, socializando los conocimientos y trascendiendo cualquier finalidad utilitaria, sino la generación del conocimiento para la transformación. Si el conocimiento se usa para conservar los sistemas, para conservar la explotación, no es útil para la humanidad. La pedagogía crítica es importante porque nos permite la conformación o la construcción de la nueva subjetividad revolucionaria o el desarrollo de la conciencia revolucionaria. La educación es concebida por la pedagogía crítica justamente como como un proceso político. Y es un proceso político porque coloca al educador y al educando en una situación de reflexión y de concientización sobre la situación concreta del ser humano. La pedagogía crítica se orienta más bien a un saber constituyente, es decir, es un proceso permanente, es decir, no es una pedagogía para estandarizar formas de pensar, sino que es una pedagogía para construir nuevas maneras de concebir la realidad, de concebir el mundo, de concebir las relaciones. El proceso de formación como tal es un proceso complejo y los revolucionarios tenemos que asumirlo con integridad. Son los principios relacionados con la praxis. No puede haber una distorsión ni una diferencia entre un aspecto y otro. Para que exista una revolución tiene que empezar porque existan revolucionarios. Para que exista socialismo tienen que existir socialistas. Y eso solo puede ocurrir si internalizamos y en el mismo proceso de formación asumimos procesos, asumimos conductas que nos lleven a una ética distinta. Si el conocimiento se usa para transformar la sociedad, para superarnos, para generar la mujer nueva, el hombre nuevo, entonces sí tiene sentido y la conciencia del deber social es fundamental que surja en los colectivos y en los individuos del mundo socialista. De manera que hay que tomar siempre en consideración que no hay una pedagogía, no hay una didáctica, sino que hay diversas y el sistema de formación socialista, Simón Rodríguez, pues apela a la pedagogía del socialismo, la pedagogía de la liberación, la pedagogía que genera conciencia para transformar y para brindarle a los pueblos del mundo la mayor suma de felicidad posible. La pedagogía crítica lo que permite es el cuestionamiento del orden establecido, es decir, va contra lo que es la legitimación del orden capitalista. La pedagogía socialista lo enfoca, lo orienta a un bien común, a un bien social, con principios y valores humanos. Esto quiere decir que la pedagogía socialista, enlazada con la pedagogía crítica, pues crea al hombre social. La pedagogía crítica radical es la posibilidad o nos da la posibilidad de entender una nueva forma de aprender y principalmente está dado por la capacidad que tiene ella en su instrumentación, en su metodología de transformar el conocimiento a partir de lo colectivo, de la reflexión colectiva y producir entonces el cambio que esperamos. El conocimiento subyace en cada uno de nosotros y sobre todo en los colectivos. Hay muchas formas de identificar ese conocimiento, pero hay desarrollado bastante técnicamente hablando en el capitalismo formas de dominación, de opresión para evitar que estos conocimientos que son propiedad de los colectivos, propiedad de la humanidad, queden sencillamente al servicio de los mezquinos intereses de los pequeños grupos y de la opresión de las personas. Esta lucha, esta batalla se da en la mente de las personas. No existe la posibilidad de que un educador crea que lo sabe todo, crea que una clase magistral
es la apropiada para transmitir o para depositar el conocimiento en el otro. Es por tanto importantísimo que el facilitador entienda su rol, su papel dentro del grupo que se conforma para el estudio, para la reflexión, y no es más que ese, ¿no? Sino que mediar entre el grupo para que se dé la discusión, para irla de alguna forma orientando. No hay nadie que pueda decir que solo pueda generar suficiente conocimiento o saberes que le permitan estar por encima del poder infinito que tiene el colectivo. Si nosotros tenemos una concepción de la educación popular, y por supuesto esta educación popular está sostenida y soportada en lo que es la pedagogía crítica, nosotros somos unos aprendizajes. En un partido que se caracteriza como una organización revolucionaria, nosotros, toda su militancia está en permanente aprendizaje. No hay unos militantes que saben más que otros y unos militantes que saben menos, que deben aprender de aquellos que supuestamente saben más. No, en un partido como el nuestro, todos los militantes tenemos una experiencia, tenemos una idea, tenemos un concepto, y lo importante es que dialoguemos. Debemos tener en cuenta que la formación no es un proceso unidireccional. Digamos, la educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire, donde un profesor, un docente, un catedrático, sobre una tarima, sobre una cátedra, le da unos conocimientos a unos pupilos, a unos alumnos supuestamente, y ellos sencillamente los reciben y cual imprimir un estado de cuenta a la hora del examen, de la evaluación, bueno, los transcriben y con eso se les evalúa. En la pedagogía del socialismo no es así. Todos tenemos conocimientos por dentro, y en la socialización, en el diálogo de saberes entre nosotros es que podemos generar el nuevo conocimiento a través de la dialéctica, a través de entender de que el mundo está pleno de contradicciones, que hay que ir a esas contradicciones, analizarlas, ir a la raíz de los problemas y transformar. El diálogo en un encuentro de este tipo, donde se aplique la pedagogía radical, es muy horizontal. Es fundamentalmente horizontal, permite a todos los que están integrando el colectivo participar, exponer sus ideas, estar en desacuerdo, porque que reflexionemos o dialoguemos no quiere decir que estemos todos de acuerdo, habrá diferencias y esas diferencias se consensuarán, se llegarán a acuerdos. La mayoría tendrá voz y voto probablemente en las decisiones del colectivo. Es muy importante que el colectivo entienda cuál es la estrategia a seguir, ¿no? Que es la participación, porque sin participación no hay reflexión, no hay colectivo. Es simplemente un grupo de personas que escuchan a alguien y que pues al final a lo mejor se van con las mismas interrogantes o más todavía y no han logrado pues satisfacer esa necesidad de conocer, ¿no? Entonces la gran fortaleza de la pedagogía crítica es estar juntos resolviendo un problema, resolviendo problemas de nuestra comunidad, resolviendo problemas que tienen que ver con el conocimiento. Los principios como tales no se enseñaban, se inculcaban. Es decir, que se trata de la reproducción a través de la praxis en cada una de las dinámicas propiamente que nos construyen en términos de la construcción revolucionaria. ¿Qué aspectos podríamos ver? Es la dialogicidad. ¿Por qué dialogicidad? Es el aprender a escucharnos, el aprender precisamente a enfrentar esa sociedad de clases que normalmente se ha establecido, donde existen todas esas jerarquías preconcebidas. Es aprender a construir de manera colectiva lo que es precisamente el diálogo, el reconocer al otro, el ver la posibilidad de que cada uno de nosotros tiene algo que aportar y no que existen unas especies de charreteras que tiene cada uno y se sobrepone en función de la otra persona. Es el principio de la democracia, pero la democracia asumida como una democracia radical. Es la concepción absoluta, plena del protagonismo de todos en esa construcción. Otro aspecto tiene que ver precisamente con la concepción colectiva. ¿Por qué la concepción colectiva? ¿Qué necesidad tiene que asumamos precisamente en un proceso de formación cada uno de esos elementos? Decía también Simón Rodríguez, como los principios están en las cosas, con cosas se enseñará a pensar. La concepción socialista no es una concepción que viene de la retórica de unos libros, no es un aspecto que se desprende, que se va a salir de las letras de un libro para dibujarse en la realidad. Sale del barrio, sale de la experiencia concreta, sale de lo que cada quien aporta. Por eso es tan
tan profundo y tan bella la construcción socialista, porque se trata del aporte de todos. Y es por eso que la formación socialista solo podría ser con pedagogía crítica, solo podría ser con el carácter irreverente, deslumbrante, profundamente creador del pueblo. Para la formación del hombre nuevo necesitamos desarrollar la nueva cultura política. Y por supuesto, la horizontalidad, la dialogicidad, la igualdad no implica que la gente se va a insubordinar, sino que se subordina es a los colectivos, porque hay que vincular la horizontalidad y la dialogicidad y la igualdad a una cosa que se llama la disciplina revolucionaria. La disciplina revolucionaria implica que nosotros tenemos que seguir los mandatos que nos dan los colectivos. El otro principio que al final recoge el tema de la horizontalidad y la igualdad y la dialogicidad es la unidad en la acción. Nosotros tenemos que ser, leales. Eso es uno de los principios también del socialista. Tenemos que ser leales en la acción. La formación es esencial. Nosotros hemos superado varios ciclos de la revolución, estamos en el tercer ciclo y este ciclo nos exige formación por encima de todas las cosas. Consolidación, generación de conciencia revolucionaria para poder transitar del capitalismo al socialismo. Necesitamos formarnos integralmente.